Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a decir la evaluación que hicimos mi grupo y yo desde la semana 1 hasta la semana 5, representando diferentes temas que hemos visto en el curso de Historia de Psicología. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ruth y voy a explicar lo que hemos aprendido en la primera semana. La clase fue de Historia y Sistemas de la Psicología, donde aprendimos sobre los orígenes de la psicología y cómo ésta fue evolucionando desde la filosofía hasta consolidarse como ciencia. Comprendimos que la psicología surge de la filosofía. Fueron los filósofos quienes empezaron a cuestionarse sobre el alma, la mente, el conocimiento y la conducta. En la antigua Grecia, por ejemplo, se buscaban explicaciones racionales sobre el ser humano y su forma de pensar, dejando de lado los mitos o creencias religiosas. Gracias a estos cuestionamientos, la filosofía sentó las bases de lo que más adelante sería la psicología. Reconocimos que las ciencias avanzan mediante el método científico, que consiste en observar, formular hipótesis, experimentar y llegar a conclusiones comprobables. Este proceso permite que el conocimiento se fortalezca y crezca con el tiempo. En el origen de la psicología participaron no solo filósofos, sino también naturalistas, biólogos, médicos y matemáticos, quienes ampliaron la comprensión del ser humano desde distintos enfoques. Durante esta etapa precientífica, los pensadores griegos hicieron aportes fundamentales. Platón habló de tres psiques en el ser humano: la racional, la noble y la pasional, mientras que Aristóteles planteó tres tipos de alma: vegetal, sensitiva y racional. Más adelante, San Agustín y Santo Tomás de Aquino integraron la fe con la razón para profundizar en la comprensión de la mente humana. Además, Felipe Melanchthon dio a conocer la palabra psicología en Alemania en el siglo XVI a través de su libro donde se refería al estudio del alma. Posteriormente, el filósofo y teólogo alemán Rudolf Gockel, o Rodolfo Goclenius, difundió este concepto, describiendo el alma como la esencia del hombre en su libro. En conclusión, esta primera sesión nos permitió reconocer que la psicología no nació de un solo aporte, sino que fue construyéndose poco a poco, gracias al trabajo de filósofos, científicos y pensadores de distintas disciplinas, hasta convertirse en la ciencia que conocemos hoy. Muchísimas gracias. Continuando con la presentación de mi compañera, a mí me toca hablar sobre la semana 2, donde hablaré sobre el empirismo y el racionalismo. En el caso de ambos siempre he tenido una duda total de que quién siempre ha tenido la razón. Por ejemplo, que digamos que el racionalismo nos habla de que todo es a base de la lógica. El primer defensor de ello fue Descartes, René Descartes. A inicios del siglo, entre los siglos de 16 y 17. Normalmente eran a base de las matemáticas, abarcaron una gran cantidad de matemáticas y siempre decían que la razón estaba sobre todo, que porque nos daba verdades absolutas y porque los sentimientos y las emociones podían llegar a rodearnos, a engañarnos normalmente. Mientras que en el caso del empirismo, a base de John Locke, decía que las experiencias eran lo que nos podían ayudar, nos daba algo fundamental, que todo era base a nuestras experiencias. Por ejemplo, de que si vemos el fuego, podemos dar experiencias también a otras personas. Por ejemplo, si alguien tocara el fuego, no puede saber de por sí si se puede quemar, si no hubiera tenido una experiencia básica. La diferencia entre estas dos corrientes es de que ambos decían diferentes cosas. Por ejemplo, la teoría de John Locke era de que nosotros somos un cascaroncito vacío, de por sí nos formamos a base de experiencias, mientras que en el caso de Descartes era que decía que ya veníamos con un pensamiento, ya veníamos con información. Pero de por sí, ahora que nos damos cuenta de esto, ya en la actualidad no necesitamos ni tanto de uno ni del otro, sino necesitamos ambos se complementan, porque ahora necesitamos tanto como sentir emociones
Continuando con la explicación de mi compañera, yo voy a presentar tres corrientes fundamentales en la historia de psicología: psicofísica, estructuralismo y funcionalismo. La psicofísica es una de las raíces experimentales de la psicología. Fue la primera rama en querer despejarse de la filosofía. Surgió en el siglo XIX con la idea de medir la relación entre los estímulos físicos y las sensaciones subjetivas. Sus principales representantes son Gustav Fechner, considerado el padre de la psicofísica, y Ernst Weber, pionero en el estudio de los umbrales sensoriales. La psicofísica investiga conceptos claves como el umbral absoluto y el umbral diferencial. Fechner propuso métodos experimentales, como el método de los límites y el método de los estímulos constantes, para determinar con precisión esos umbrales. Su aporte fue decisivo, demostró que la experiencia subjetiva puede medirse científicamente, abriendo el camino para la psicología experimental, la ergonomía y los estudios modernos de percepción sensorial. Ahora, el estructuralismo aparece poco después, a finales del siglo XIX, y marca el inicio formal de la psicología como ciencia independiente. Su fundador, Wilhelm Hodge, estableció en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. Su discípulo, Edward Schittner, llevó estas ideas a Estados Unidos y les dio gran difusión. El objetivo central del estructuralismo era describir la estructura de la mente, identificando los elementos básicos de la conciencia, sensaciones, imágenes y sentimientos. Para ello utilizaban la introspección controlada, un método en que los participantes describían de forma detallada sus experiencias internas ante estímulos presentados en condiciones rigurosas. Por ejemplo, al observar un objeto, se pedía al sujeto que portara cada sensación de color, forma, temperatura que percibía. Aunque más tarde se criticó por depender de informes subjetivos, el estructuralismo sentó un precedente, un antes y después. Estableció que la psicología debía basarse en observación sistemática y experimentación, no solo en especulación filosófica. El funcionalismo. En Estados Unidos, a principios del siglo XX, surge el funcionalismo como una reacción al enfoque estructuralista, inspirado en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Puso el acento en que para qué sirven los procesos mentales, es decir, en su función adaptativa. Su principal representante es William James, autor de Principios de Psicología, acompañado por pensadores como John Dewey y James Roland Angell. El funcionalismo se preguntaba: ¿cómo nos ayuda la memoria, la percepción o las emociones a adaptarnos a nuestro entorno? Por ejemplo, estudiar cómo la atención permite reaccionar rápidamente ante un peligro o cómo la memoria facilita el aprendizaje. Este enfoque impulsó la psicología aplicada en la educación, el trabajo y la orientación vocacional, y preparó el terreno para corrientes posteriores como el conductismo y la psicología evolutiva. Como conclusión en general, la psicofísica de Fechner y Wenner demostró que la experiencia subjetiva puede medirse. El estructuralismo con Witt y Schittner busca descomponer la mente en sus elementos fundamentales. El funcionalismo, liderado por William James, explicó la utilidad de los procesos mentales para su adaptación. Estas tres corrientes consolidaron la psicología como ciencia experimental y aplicada. Su influencia se mantiene en las investigaciones y prácticas hasta el día de hoy. A continuación, yo les explicaré sobre lo que hicimos en nuestra semana 4, que es sobre la importancia de la psicometría en la psicología, en el desarrollo de la psicología científica. A cargo de nuestra profesora Rosa Diana Pedrosa. Veremos cómo la psicometría se ha consolidado como una disciplina metodológica clave para la predicción de variables psicológicas. También que los test son herramientas esenciales para el diagnóstico, la evaluación y la investigación de la psicología. También veremos o revisaremos sobre algunas propiedades psicométricas básicas como la validez y la confiabilidad, que garantizan la calidad y rigor en nuestras herramientas de medición. A continuación les explicaré más a fondo de ello. La psicometría es la ciencia que mide variables psicológicas, inteligencia, personalidad, emociones, etc. Sin ella, no podríamos medir aspectos abstractos de la mente. ¿Qué es la psicometría, según Muñiz y Barbero? Según Muñiz, en 1992,
Son métodos y teorías para medir variables psicológicas con rigor. Y según Barbero, en 1994, es la disciplina que une teoría más práctica para medir la conducta. ¿Por qué es tan importante? Imaginemos que queremos medir la inteligencia. No podemos hacerlo directamente como medimos el peso o la altura. En su lugar, observamos conductas relacionadas con la inteligencia, como la resolución de problemas, y la cuantificamos a través de instrumentos estandarizados, que son los test psicológicos. ¿Qué es un test psicológico? Según Pierre Pichot, un test es una situación experimental estandarizada que sirve como estímulo para elicitar conductas medibles. Estos resultados se comparan estadísticamente con los de otras personas, lo que nos permite clasificar, diagnosticar o intervenir de manera fundamentada. Sus propiedades psicométricas esenciales. En este caso les comentaré dos: la validez y la confiabilidad. La validez, que es un test, es válido si mide realmente lo que dice medir. Por ejemplo, un test de inteligencia debe medir inteligencia, no memoria o cultura general. Y la confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados. Si aplicamos el mismo test 2 veces en condiciones similares, deberíamos obtener resultados parecidos. Aplicaciones de la psicometría. Están la evaluación clínica y educativa, la selección de personal, la investigación científica, la orientación vocacional y el diagnóstico e intervención psicológica. Y por último, como conclusión, la psicometría es mucho más que números o test. Es la columna vertebral de la medición en psicología. Sin ella, no tendríamos herramientas objetivas para evaluar, comparar o investigar procesos psicológicos. Como frase final, sin psicometría, la psicología sería solo opinión. Con ella es ciencia. Gracias. Bueno, continuando con la presentación, yo les voy a hablar de lo que pasó en la semana 5. En esta semana explicamos el tema de la psicología clínica y las enfermedades mentales. Por parte de la psicología clínica, es una rama de la psicología que evalúa, diagnostica y estudia el comportamiento y problemas, ya sea emocionales o sentimentales que tengamos en nuestra mente. Porque también es muy importante cuidar de nuestra mente. Asimismo, no permitir que de algo leve pase a algo muy fuerte, como es una enfermedad mental. Como por ejemplo, cuando nosotros somos adolescentes, nos ha pasado a muchos que sentimos que todo el mundo nos observa. Esto durante nuestra adolescencia se llama audiencia imaginaria. Y la audiencia imaginaria es algo bastante fuerte que nos pasa a todos, y dependiendo de cómo seamos, cómo hayamos sido educados incluso, vamos a reaccionar de distintas maneras. Algunos se sumergen en los estudios, otros se convierten en bullies a base de esto, y otros simplemente no hacen nada de su vida y se sienten vacíos. Pero asimismo, lo que comienza siendo algo leve y algo de la adolescencia, que puede ser hasta pasajero, si no se sabe controlar, se puede convertir en una enfermedad mental. ¿Qué es una enfermedad mental? Como su nombre lo dice, es una enfermedad que afecta a la mente. Hay muchas enfermedades que nosotros tenemos, pero las mentales son las que nosotros mismos nos creamos. Comienza siendo algo muy chiquitito y termina ocasionando algo muy grande. Ejemplo, pasar de una tristeza simple a una depresión crónica. Hola chicos, aquí estamos en el campo de la universidad porque aquí es donde han ocurrido un montón de dinámicas que hemos tenido a lo largo de estas 6 semanas de clase. En las dinámicas nosotros hemos desarrollado un montón de actividades que nos han gustado mucho, que nos hemos divertido un montón. Y esto porque ha sido, hemos reforzado bastante a lo largo de nuestros juegos y hemos aprendido acerca de ellos. Junto con los juegos hemos hecho que nuestra mente se agudice mucho más y que piense rápido. Por ejemplo, han